de hecho el retorno de inversión de este tipo de tecnologías a veces no se, en general la gente no lo ve tan fácil porque son cosas que no se pueden medir o al momento no se pueden medir tan fácilmente, muchas estimaciones, pero sin duda en la medida que implementas una estrategia de análisis de datos y estrategia de negocios son totalmente medibles y te permite realmente sacar información de cuánto puedes ahorrar en ciertos procesos que a lo mejor ahorita tú los ves naturales dentro de la organización, puede ser procesos que a lo mejor se te hacen como que pues natos en sí mismo embebidos en la organización, pero cuando haces la analítica del proceso de datos de ese tema en tu organización, te das cuenta que hay formas de hacer mejor las cosas, ¿no? Creo que es un objetivo que tiene el tema de la transformación digital y analítica de datos. El cómo te ayudo, organización, a hacer mejor las cosas, más productivos, con menos costo, que al final creo que esa es la punta clave para cada negocio. Todos los negocios buscan utilidad, es la naturaleza propia del negocio, pero el generar utilidad no solamente es vender más, sino que todos tus procesos dentro de tu organización sean eficientes, medibles y realmente que tengan la facilidad de identificar dónde pueden estar sus puntos débiles para mejorarlos. ¿O no, Eduardo? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Estoy totalmente de acuerdo, Francisco. Fíjate, de hecho, digo, un poquito retornando a lo que ustedes mencionan, cada uno de los empresarios puede requerir saber cómo están sus ventas, cómo están sus gastos, cómo están operando o si están entregando las cosas en tiempo. Es decir, hay una serie de indicadores que cada empresario requiere saber para reconocer el estado de su organización. Entonces, no es como tal que esta herramienta de la analítica de negocios sea algo que te tenga que venir y sobreponer a una necesidad de la empresa. No, al contrario, lo único que se pretende al incorporar la analítica de negocios es hacer que estas necesidades particulares que ya están latentes puedan tener un proceso de automatización. Entonces, probablemente hoy la empresa esté haciendo esas actividades con un Excel, ¿no? Y entonces tiene que capturar la información, ¿no? De manera manual y tiene que hacer los cálculos para poder llegar a las conclusiones y hacer las gráficas para poder presentar el material, etcétera, ¿no? Y si lo tiene que hacer semanalmente la persona que se encarga de hacer ese reporte, semanalmente hay que volver a hacer ese proceso. Incluso aunque ya nada más tenga que llenar algunos datos, o sea, eventualmente tiene que hacer ajustes porque la gráfica ya, bueno, las ventas ya subieron, etcétera, ¿verdad? El proceso de analítica de datos, el proceso de las herramientas vinculadas a la inteligencia de negocios, lo que va a facilitar es que esta situación la va a hacer de manera automatizada, preferentemente en tiempo real, conforme la información se vaya alimentando automáticamente puede tener la tendencia a actualizarse, o si no es así, a determinados cortes se puede ir actualizando dependiendo de la cantidad de información que esté procesando la organización, y de esa manera, pues desde luego, facilitar, ¿no? Que un proceso que de por sí hay que estar haciendo de manera recurrente, que tiene que ver con la generación de la información para la toma de decisiones, se automatice, se haga mucho más acelerado, y entonces realmente lo que impulsa estas soluciones la toma de decisiones de una manera más activa y la calidad de las decisiones, que era un poquito lo que mencionaba hace unos minutos. No es lo mismo tomar decisiones con datos precisos y oportunos a tomar las decisiones con datos que probablemente ya lleven tiempo rezagados, etc. No sé si esto atienda o cómo tú lo hayas vivido, Francisco. De hecho, tomando la última parte de tu comentario, básicamente yo sé y hemos tenido la experiencia de que muchas organizaciones toman decisiones en base a, digamos, sentimientos o percepciones o intuición, y muy pocas empresas toman decisiones en base a datos actualmente. La transformación digital precisamente nos lleva a eso, a tomar datos. Y la verdad es que, para cerrar, dando esa conclusión a este comentario, las decisiones tomadas en base a sentimientos o en base a opiniones o en base a percepciones son eso, opiniones. Cuando tomas decisiones en base a datos, son planeaciones, es planeación estratégica. Un negocio que trabaja sobre planeación estratégica
tiene mayor probabilidad de éxito y de estabilidad en el futuro que trabajar en base a emociones, ¿no? Muchas veces las empresas hablan de que, o las estadísticas los mencionan, ¿no? Hay muchos estudios que hablan de que las empresas mueren a los 2 primeros años de su vida que inicia, ¿no? Y hay muchas razones para eso, ¿no? Pero sin duda, muchos negocios empiezan así en el percibo que puede ser que les interese mi producto a tal cierto sector del mercado, ¿verdad? Pero es una emoción, a lo mejor eres muy bueno, ¿no? Y te pongo el ejemplo a lo mejor de un restaurante, ¿no? A lo mejor alguien sabe cocinar muy bien, y dice, bueno, pues voy a poner mi restaurante porque cocino muy bien, pero a la hora de poner el restaurante, pues no pierde de vista el tema del costo de la operación, los insumos, los proveedores, a quién se los compra, todo pues la planeación que existe, ¿no? Entonces a lo mejor el chef puede ser el mejor cocinero, pero si no tiene una planeación estratégica realmente de cómo establecer su restaurante, lo más probable es que no le va a ir muy bien, ¿no? No digo que le va a ir mal, digo, es altamente probable que le vaya mal, porque no tiene toda la planeación estratégica. En cambio, cuando tienes una información estratégica y una planeación correcta en base a datos y en base a información concreta, puedes hacer tus modelajes de negocio y el chef, qué bueno que disfrute cocinar, pero ya va a poder ver que su inversión y su planeación de negocio va a tener una menor probabilidad de falla, ¿no? Y así para cualquier modelo de negocio, todos tenemos que trabajar en base a una planeación. Si no existe, pues básicamente el negocio existen altas probabilidades de que fracase, aún ya establecido en el tiempo, ¿eh? Muchas veces, y perdemos de vista esto también, hay empresas que van con 5, 10, 15 años ya de trabajo y consideran que están teniendo un buen negocio simplemente porque venden bastante. El vender no significa que seas negocio, ¿no? Tienes que analizar tus costos. El que vendas 1 millón, 2 millones, 3 millones, el número que quieras, si tus gastos operativos y de funciones son similares a tu volumen de venta en utilidad, no tienes un negocio que está creciendo. Tienes básicamente un negocio ciertamente estancado que no te va a permitir en el futuro tener un negocio que creciendo. Entonces, la analítica de datos y precisamente estas herramientas te dan esa habilidad de poder detectar dónde están tus puntos débiles, de detectar cómo es tu proceso y en base a eso tener una planeación estratégica que te permita realmente, posiblemente duplicar tus ganancias por tomas de decisiones a veces que podrían sonar irrisorias, ¿no? O sencillas, pero que obviamente ahorita al no ser visibles, no las vemos y pues no las tomamos en cuenta. La analítica de datos nos permite ver esos puntos o factores dentro de tu proceso que te permitirán tal vez duplicar tu ganancia con decisiones bien simples dentro de tu organización, como tal. ¿O qué opinas, Alberto? ¿Cómo ves ese tema? Es súper interesante. He estado viendo varios estudios y es curioso de que cuando llevamos esto a los números, nos dice que cuando aplicamos la analítica de datos de la inteligencia de negocios en una empresa, el resultado es que duplicamos la asertividad en nuestras decisiones. Es decir, tenemos un crecimiento del 100% en la asertividad de las decisiones. Es decir, usando un ejemplo de que una empresa decide abrir, por ejemplo, una nueva sucursal, y esa sucursal simplemente porque un buen amigo nos dijo que se abrió un local y que ahí la gente dice que necesitan, por ejemplo, una cremería. Y la ponemos simplemente por eso, que es lo que ocurre mucho en la actualidad. Si en cambio lo hacemos basados en estudios de mercado, en estudios de necesidad de la gente que vive alrededor, duplicamos la posibilidad de que estemos acertando en la decisión. Entonces, ese es un punto muy, muy importante que yo pienso que nos genera unos ahorros bastante buenos y una posibilidad de éxito muchísimo mayor que no hacerlo de esta forma. Y por otra parte, la estandarización a la que empuja la inteligencia de negocios es bien interesante porque tiene muchísimas consecuencias. Por ejemplo, si empezamos a estandarizar los procesos en todas las áreas en las que tiene la empresa, por ejemplo, una muy simple de mensajería, el mensajero sabe que en base a la experiencia que es mejor antes de salir a hacer sus entregas, es necesario empezar a llamar a todos los clientes para saber su disponibilidad y que no se embalde el viaje.
Entonces, pues él ya sabe, en la mañana empieza a hacer llamadas, empieza a hacer su agenda, ya sabe a quién va a visitar, en qué momento, y y por algún problema no puede asistir al trabajo y ponen a una persona para reemplazarla. Como no hay en ese caso, establecido una metodología, entonces simplemente le entregan todas las hojas que contienen los datos de a quién se va a llevar los paquetes y los paquetes, y él empieza el día a hacer las cosas. Eh, si al final del día encuentra que a lo mejor de los 10 paquetes que tenía que entregar, 5 no los pudo entregar, entonces, y desperdició mucho tiempo, ahí uno se da cuenta de que si hubiera estandarizado en ese proceso desde el principio todo, decir, ok, hay que hacer llamada, confirmarla, hacer una agenda basada en la disponibilidad de los clientes, etcétera, etcétera, vemos que esa experiencia, esas pequeñas experiencias en todas las áreas de la empresa, lo reflejamos en nuestra metodología. Todo eso nos va a llevar a ahorro de tiempo, ahorro de dinero, ahorro de muchas cosas que finalmente nos van a generar ganancia para la empresa.